Hola y bienvenidos a un nuevo video de programación VS. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con un nuevo programa, como es el lenguaje de programación C++. Vamos a empezar hablando un poco de los orígenes del lenguaje de programación C++. Bueno, a principios el lenguaje de programación C fue desarrollado por Dennis Ritchie de AT&T Laboratorios en la década de los 70. El primer uso que se le dio fue para escribir y dar mantenimiento al sistema operativo de Unix. C y Unix se complementaron, tanto que pronto no solo los programas de sistemas, sino casi todos los programas comerciales que corrían en Unix se escribieron en lenguaje C, y se volvió tan popular que las versiones del lenguaje C escribieron para otros sistemas operativos populares. Sin embargo, a pesar de la popularidad de C, también tenía sus defectos. Para superar esas deficiencias de C, Bayham de AT&T Laboratorios desarrolló C++ a principios de la década de los 80. Esta se diseñó para que fuera una mejor versión de C, casi todo C, pero que era un subconjunto de C++, por lo que la mayoría de programas en C también son programas de C++. No obstante, a diferencia de C, C++ cuenta con recursos para la programación orientada a objetos, que es una técnica de programación recientemente desarrollada y muy poderosa. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es a C++. C++ era un programa bien diseñado que se construye utilizando una filosofía similar a la usada para edificar un edificio. No sucede que depende de una planeación y ejecución cuidadosa. Si el diseño final ha de cumplir con el propósito pretendido, en este caso nos dice que los programas cuyas estructuras consisten en segmentos interrelacionados, organizados y en un orden lógico y fácilmente comprensible, para formar una unidad integrada y completa, se le conoce como programas modulares. Ahora, ¿qué son los programas modulares? Son notoriamente más fáciles de desarrollar, corregir y modificar que los programas construidos de alguna otra manera. En terminología de programación, los segmentos más pequeños usados para construir un programa modular se le conoce como módulos. ¿Qué son módulos? Que cada módulo está diseñado y desarrollado para realizar una tarea específica y en realidad es un subprograma pequeño en sí mismo. Un programa C++ completo se construye combinando tantos módulos como sea necesario para producir el resultado deseado. La ventaja de la construcción modular es que el diseño general del programa puede desarrollarse antes de escribir cualquier módulo individual. Una vez se finalicen los requerimientos para cada módulo, los módulos pueden programarse e integrarse dentro del programa general conforme se completa. Vamos a explicar un poco el siguiente esquema, que es un programa sencillo en C++, aunque aún no se explican todas las características de C++ que se necesitan para escribir un programa. Vamos a hacer una pequeña descripción. Bueno, tenemos en la primera línea, que se le conoce como directiva include. Esta se le indica al compilador en donde encontrará la información sobre ciertos elementos que utiliza nuestro programa. En este caso, iStrom es el nombre de la biblioteca que contiene las definiciones de las rutinas que manejan las entradas desde el teclado y el despliegue en pantalla, que son utilizadas en todos los programas de C++. En la segunda línea nos indica las definiciones en iStrom se interpretarán de manera estándar, la cual está en abreviatura std. Y la tercera línea nos indica la parte principal del programa, es allí donde empieza la función principal, y la llave nos indica el principio de programa. En la cuarta línea se le conoce como declaración de variables. Cuando declaramos una variable le decimos al compilador
qué tipo de datos almacenará en dicha variable: números enteros, números reales, caracteres o palabras. En este caso tenemos int, que nos va a leer números enteros, y las variables x y y. En esto tenemos de la quinta a la novena línea, que hacen referencia a las instrucciones que el computador deberá realizar cuando el programa esté en ejecución. Estas instrucciones se escribirán utilizando las características del lenguaje C++, que escribiremos más adelante. Y finalmente la décima línea, donde nos contiene la llave de cierre. Esta marca el final del programa. Tenemos la función main. La función main nos sirve para facilitar la colocación y ejecución ordenada de los módulos, donde cada programa C++ debe tener una y solo una función main. Tenemos diferentes formas de cómo invocar a main. Tenemos nuestro primer caso, donde podemos invocar de la siguiente forma, como bot main, que esta no recibe parámetros ni nos retorna nada. Tenemos como segundo caso int main, que esta no recibe parámetros y nos retorna un entero al so. Este es un código de error generalmente negativo, o 0 si no hay errores. Tenemos como tercer ejemplo solamente main, que sería igual al anterior. Y como cuarto ejemplo tenemos bot main, que esta recibe un arreglo con argumentos cadenas que tiene caracteres y no nos retorna nada. Tenemos por último el int main, que es igual que el anterior, pero retorna un código de error al so. Ahora vamos a explicar el siguiente gráfico que nos aparece en pantalla, donde nos ilustra una estructura de la función main, donde la primera línea de la función, en este caso int main, se conoce como línea de encabezado de la función. Una línea de encabezado de la función es la cual siempre la primera línea de una función que contiene tres fragmentos de información. Tenemos tipo de valor revuelto, el nombre de la función y qué tipo de dato, si hay alguno, es enviado a la función. Y por último el cuerpo de la función, donde nosotros tenemos que ingresar lo que el programa queremos que nos devuelva en pantalla. Ahora vamos a trabajar sobre los almacenamientos de datos en variables. Tenemos la variable. La variable en C++ puede almacenar un número o un dato de otro tipo. Estas variables son como pequeños pizarrones en donde es posible escribir los datos, los cuales pueden modificarse. También es posible modificar el contenido de una variable en C++. Tenemos los siguientes datos, que son modificadores válidos que podemos utilizar. En este caso los siguientes que se presentan en pantalla lo podemos utilizar, y estas serían aceptados por el compilador, pero los primeros 5 son malas opciones para identificadores, ya que no nos describen el uso del identificador. Para hacer que su programa sea fácil de comprender, siempre utilice nombres significativos para las variables, aun cuando estos sean largos. También tenemos los siguientes datos que el compilador no nos va a aceptar, serían rechazados por el compilador. Para esto tenemos que los primeros datos no serían válidos debido a que no comienzan con una letra o un guión abajo. Los tres restantes no son identificadores, ya que contienen símbolos diferentes a las letras, dígitos y símbolos de guión abajo. En la siguiente tabla tenemos una lista de variables que existe una clase especial de identificadores llamadas palabras claves o palabras reservadas, que tienen un significado predefinido en C++ y que no podemos utilizarle como nombres de variables o para cualquier otra cosa. También tenemos nuestros tipos de datos. Ahí tenemos los siguientes tipos de datos que tenemos, donde los posibles valores o rangos que puede tener, las operaciones que puede realizar y los bytes que ocupa. En este caso tenemos varios tipos de tipo char, shortInt, int, float, table, entre otros.
tenemos declaración o definición de variables, donde antes de usar una variable debe declararse su tipo y nombre. En este caso tenemos de tipo int, que serían números enteros, orden, donde int sería el tipo y el orden sería el nombre de la variable. De igual forma tenemos otro siguiente ejemplo, double sueldo, donde double sería el tipo y sueldo el nombre de la variable. Tenemos otro tipo de forma donde podemos de otra forma donde las variables del mismo tipo pueden declararse separadas por una coma. O sea, no podríamos declarar float sueldo básico y float sueldo neto. Para hacerlo un poco más fácil de desarrollar, utilizamos la coma para separar el nombre de las variables. Tenemos donde asignar valor a una variable. Para asignar el valor a una variable se debe utilizar el valor de asignación igual, donde n sería igual a 10, y esta en pantalla nos va a devolver el valor que le asignamos a n. Tenemos donde se puede asignar valores al momento de declararse la variable, donde int sería de tipo entero, la edad el nombre de la variable y cuánto es que le asignamos de valor a la variable edad. Tenemos cuando nos va a mostrar el valor de una variable en pantalla. Se utiliza la instrucción count y el operador de salida doble menor. Por ejemplo, si n es declarada variable entera el valor de 10, entonces esta nos va a devolver en pantalla. Int sería de tipo entero, n el nombre de la variable, que sería igual a 10. Count, como lo habíamos visto en PCI, en este caso count sería escribir, y lo que vamos a escribir esta nos va a devolver en la pantalla. Tenemos otro tipo también donde code nos permite mostrar mensajes entre comillas. Por ejemplo, el valor es como en PCI también habíamos trabajado, todo lo que escribimos entre comillas nos va a devolver en la pantalla. En este caso nos va a devolver en la pantalla el valor es y el valor de n. Tenemos almacenar información introducida por el teclado. Para introducir un valor en la memoria desde el teclado se utiliza la instrucción SYN y el operador de entrada mayor. En el siguiente ejemplo tenemos donde SYN también sería leer, donde n nos va a guardar el valor introducido desde el teclado. En este caso, como lo había dicho, SYN sería el control de entrada, denominado también flujo de entrada. El mayor sería el operador de entrada o extracción de flujo, y n sería el nombre de la variable de la memoria que guarda el valor introducido desde el teclado. Bueno, para finalizar vamos a desarrollar el siguiente ejercicio donde nos pide diseñar un código que permita ingresar dos números enteros y nos devuelva la suma de los mismos. Bueno, para empezar a diseñar el código que nos permita sumar dos números enteros, bueno, primero vamos a llamar a la biblioteca include istrong. Esta nos indica que se está incluyendo en la biblioteca istrong, que nos permitirá realizar la lectura de datos a través de SYN y la impresión de mensajes y resultados a través de code. La quinta línea que nos dice using namespace ste, esta nos indica que los nombres definidos en istrong se interpretarán de manera estándar, la cual está abreviada con std. Ahora, el int main, esta nos señala el inicio de la función principal. Ahora abrimos llaves y vamos a definir nuestros dos datos de tipo int. Podría ser a y segundo número b, todo esto de tipo int. Ahora, para empezar vamos a pedir al usuario que ingrese el primer número a través de code.
y terminamos con el algo que quería aclarar, que al finalizar cada línea tendríamos que terminarlo con un punto y coma para que no nos salga errores en el programa, y esto nos va a leer con sin A. De la misma forma le vamos a pedir al usuario que ingrese, el segundo número, y esto nos va a leer B. Finalmente el resultado sería igual a más B. Ahora, cuando ejecutemos nuestro programa, esta nos va a devolver a través de code. Donde el resultado es ahora damos compilar nuestro programa y nos pide seleccionar la carpeta donde vamos a guardar nuestro ejercicio. En mi caso lo voy a guardar en escritorio con el nombre ejercicio 1, y como podemos ver me sale un error, y eso quiere decir que el resultado también tenía que definirlo como entero. Ahora nuevamente vuelvo a compilar y me sale que 0 errores. Entonces ejecuto el programa y me pide ingresar primer número, puede ser 12, y segundo número 34, y finalmente me devuelve que el resultado es 46. Para finalizar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.